Le voy a pedir, el día de hoy vamos a hablar del tema del Alzheimer. Tenemos como invitada especial a nuestra amiga y la psicóloga clínica Alice Bedoya, Olaya. Este es un tema que pertenece más al tema del neurodesarrollo. Sin embargo, pues es un tema muy vigente, muy importante, que es fundamental que todos lo manejemos porque alrededor nuestro podemos tener distintas personas con esta enfermedad o con enfermedades parecidas. Alice, cordial saludo, buenas noches, ¿cómo estás? Qué bueno que estés por acá nuevamente. Cordial saludo, Humberto, para ti, también para todas las personas que nos acompañan en este momento en el programa. Bueno, ya en varias ocasiones los he acompañado, he tenido la oportunidad de acompañarlos y espero que este tema del que vamos a hablar el día de hoy sea de ayuda, especialmente para aquellas personas que identifican casos cercanos y como más adelante les vamos a indicar, la idea es que nos hagan preguntas, que aprovechemos este espacio para resolver dudas, hacer comentarios sobre este tema, que quizás la intención, como a modo de introducción, no es saber bien acerca de todo lo que hay detrás del Parkinson, pero sí tener un acercamiento, sobre todo como centro de psicología, nos interesa hablar sobre estos temas también por la psicoeducación, que muchas veces la familia requiere, saber cómo acompañar más al familiar, cómo se van presentando los síntomas, pero también el acompañamiento profesional que puede recibir en medio de su estado de salud o de enfermedad. Y la idea es que también en el programa se presenten varios temas, dentro de ellos estos que tienen que ver más con población adulta, adulta mayor, donde generalmente ocurre este tipo de síndromes. Entonces la idea es que sea un espacio ojalá de aprendizaje para todos ustedes que nos acompañan en el programa. Hablar acerca del Parkinson, qué es la enfermedad de Parkinson. Para ello vamos a tener en cuenta, a tener presente, que es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que se presenta ya con el paso de la vida, cuando ya hay un deterioro a nivel cerebral, hay una pérdida de neuronas, hay una muerte neuronal, muerte en las neuronas que generalmente ocurre ya con la etapa de la adultez mayor. Por eso no es muy común que se vea que se identifique que hayan personas, niños, adolescentes, personas jóvenes que tengan la enfermedad de Parkinson, pero en sí no le ocurre a todas las personas que tienen ya una adultez mayor, no quiere decir que van a tener el curso de esta enfermedad, sino que ocurre en algunos casos, ahorita les vamos a contar más acerca de las causas, pero en sí lo que es clave sobre el Parkinson es que es una condición o una enfermedad neurodegenerativa, que se debe no porque hubo un factor en sí que lo generó en cualquier etapa, sino que el factor principal es que hay un deterioro en las neuronas, hay una muerte neuronal y generalmente tiene que ver con ya, áreas del cerebro que se encargan mucho del componente motor, por eso se ve mucho más afectado el movimiento y pues nosotros podemos darnos cuenta, observar personas cercanas que presenten temblores involuntarios, movimientos involuntarios en su cuerpo, eh, y muchas veces se dice es Parkinson, tiene Parkinson esa persona, pero no necesariamente es que lo tenga. Entonces algo que es clave es deterioro o muerte de neuronas, pero que puede generar alteraciones motoras en el movimiento corporal, que es algo característico de esta enfermedad. Por ejemplo, podemos ver en sí características de movimientos involuntarios en las manos, como la persona incluso se le dificulta sostener objetos con las manos,
también de alguna manera con sus pies la marcha se ve un poco más afectada. Pero hay algo que también es importante aquí que ustedes también lo conozcan, y es que no necesariamente el Parkinson tiene que ver con movimientos. Hay algo que se llaman movimientos coreicos o movimientos rápidos, en un momento de algunas partes del cuerpo, parecidos a los tics, sino que a veces también puede ocurrir que hay un enlentecimiento motor. Por eso, algunos de los síntomas son lentitud en los movimientos. Se pueden presentar los temblores, que es como un síntoma muy, digamos que es de los más conocidos del Parkinson. Los temblores en el cuerpo, en diferentes extremidades o partes del cuerpo, pero también puede ocurrir que haya enlentecimiento motor, que esto tiene un nombre y es la bradicinesia, cuando a la persona se le dificulta alzar los brazos, mover los pies, se le dificulta incluso sentarse, hay un mayor enlentecimiento en el hecho de poderse sentar, levantar, caminar, girar la cabeza, girar el tronco y de alguna manera incluso esto viene a dar lugar a que la persona ya luego pueda presentar también alteraciones en el habla, en que hable un poco más lento de lo esperado, o también al momento de escribir ya su caligrafía no sea igual a la de antes, ya se ve mucho más alterada, deteriorada. Y es porque el síntoma principal del Parkinson es todo lo que tiene que ver con lo motor, tanto a nivel de motricidad gruesa, fina, como ya luego también en la articulación del lenguaje en algunos casos, o en la fluidez del lenguaje. También se pueden presentar cambios en el estado de ánimo. Por ejemplo, las personas que tienen Alzheimer pueden tener algunos síntomas como la depresión, ansiedad, o también de que se muestran apáticos, como que no hay actividades que les motiven, muestran desánimo para hacer actividades. Además de lo motor, también se afecta lo emocional, el componente emocional. Y por eso es que también hay que tener claridad sobre esto, incluso conversando pues, con Humberto aquí en el programa. Nosotros en Arete nos centramos mucho en el tema, pues, en la dimensión psicológica, y dentro de ello están factores asociados al estado de ánimo, ansiedad, depresión, y que ya en la etapa adulta, la adultez mayor, cuando esto está relacionado también a fallas a nivel corporal, a nivel motor, entonces también son casos en los cuales hay que darle una orientación diferente al paciente o a la persona, porque la base no es algo emocional, sino que es algo más neurológico, y para ello entonces también nosotros como profesionales nos encargamos de hacer el enlace con otros profesionales que también puedan acompañar a la persona en esas necesidades, como por ejemplo neurología, que ahorita vamos a hablar un poco más acerca de ello. Pero también se pueden presentar en la persona algunos síntomas como por ejemplo alucinaciones, que tiene que ver más con ver o escuchar contenido, información que otros no ven, o también en la mente van recreando ideas, creencias sobre el mundo, sobre los demás, que no son, digamos que cercanas a la realidad. Entonces esto va afectando un poco más la personalidad de quien lo padece, y también se ve afectado el sueño, que generalmente puede ocurrir que se dificulte entrar en un sueño profundo, o en el día que sienten sueño la mayor parte del día, también se puede afectar esto. Y bueno, sí, pero ya veo que vas a explicar las causas, eso es muy importante. Invitamos a todos los amigos que nos están escuchando, hay varios ahí, y hay varios que están compartiendo también. A ver si comienzan a hacer sus preguntas. Acuérdense que el sentido y el objetivo de a los psicólogos es que ustedes puedan participar. Como decía Alice al inicio, digamos,
Me parece muy importante esta información, no para volvernos unos especialistas, pero sí para aprender a enfrentar esta enfermedad y sobre todo para ser buenos cuidadores, ¿no? Pero bueno, eso me parece interesante también entenderlo de las causas. Así es, Humberto. En sí, algunos de ustedes nos pueden decir, bueno, ¿y qué puede generar el Parkinson? ¿Hay alguna manera de prevenirlo? ¿Qué actividades podría hacer para que esto no me ocurra? Aquí hay que tener en cuenta algo y es que en sí, pues genera una afectación en áreas del cerebro que producen dopamina. Hay una vía que se llama la vía nigroestriada y hay una sustancia nigra que se encarga mucho aquí las neuronas de producir dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, una sustancia química del cerebro que ayuda en muchos aspectos como a nivel emocional, pero ya en el caso del Parkinson, la dopamina también está relacionada principal y sobre todo principalmente la relacionamos a factores motores, que hace que la persona cuando no produce suficiente dopamina se afecta la movilidad de su cuerpo. Se van generando estos movimientos involuntarios, va a ser un poco más difícil para ellos controlar estos movimientos corporales o tener una mayor coordinación en los movimientos que antes realizaban. Entonces ya vemos que hay una base más química, más de la composición del cerebro a nivel estructural, cómo está el cerebro, pero hay algo y es que también puede estar relacionado ya a factores genéticos. No se dice que todos los casos 100% sean por factores hereditarios, pero sí es una alta probabilidad de que sí encontramos casos de familiares cercanos, pues como en la cadena familiar ascendente. De alguna manera, si vemos casos, puede haber un tipo de predisposición genética. Para ello hay exámenes médicos, pues pruebas genéticas que ayudan a valorar un poco más esta parte, pero sí hay una alta relación a factores hereditarios, más desde el sistema, el contexto familiar. Y también pueden haber factores desencadenantes del ambiente, del entorno. Uno de los que más se menciona es, por ejemplo, estar cercano a tóxicos, a químicos, a sustancias químicas del ambiente, cuando la persona está muy expuesta a componentes tóxicos, esto podría también dar lugar a esta enfermedad como tal. Son como los que más se nombran que pueden causar el Parkinson. Hay algunos datos que queremos compartirles, algunos datos sobre el Parkinson, y es que se ha encontrado pues, en algunos estudios que los síntomas vienen a presentarse después de los 50 años. Pueden presentarse, aunque en el manual, en el DSM-5, en el manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales, ahí se dice que es de los 60 años en adelante, pero sí se han dado cuenta en algunos estudios que ya desde los 50 años hay personas que ya comienzan a tener estas dificultades, sobre todo en el componente motor, la dificultad para controlar sus movimientos y para coordinarlos. También se ha encontrado que puede afectar más a los hombres que a las mujeres. En sí, pues, no se logra explicar bien por qué la diferencia de que se presenta más en hombres que en mujeres, más como por digamos que a nivel estructural, el cerebro del hombre tiene algunas diferencias con el de la mujer, y más por todos los ciclos hormonales que la mujer experimenta a lo largo de la vida, pasa por varios ciclos a nivel hormonal que el hombre no pasa, y sí se ha encontrado que hay una mayor probabilidad de que ocurra en hombres, en población masculina. También, pues en sí, lo que les mencionaba ahorita, de que se ha encontrado que generalmente puede ocurrir en adultos jóvenes y que las causas han sido factores genéticos, que puede haber una predisposición genética en la persona como tal. Y
pues podría ocurrir también en niños, pero es muy poco frecuente. Son casos atípicos en los que se ha encontrado, pero sí es una enfermedad que ocurre más en población adulta mayor y como les decía anteriormente, desde los 50 años en adelante podría presentarse mucho más esta enfermedad. Bueno, queremos invitarlos, si ustedes tienen casos cercanos de personas que hayan recibido un diagnóstico de Parkinson o que tienen dudas porque están presentando ciertos síntomas, nos pueden escribir. La idea es que podamos interactuar o si tienen eh, algún caso conocido sobre el cual quieran preguntarnos, aprovechemos el espacio, sobre todo desde la parte del acompañamiento a nivel familiar o a nivel profesional que haya recibido. Eh, También esto qué significa para las personas que hay cerca, de cómo ven a la persona, en la capacidad de hacer sus actividades de manera, pues, sus actividades de la vida diaria, de adaptarse al entorno, que esto también puede impactar un poco más el componente emocional, su capacidad para desenvolverse en las actividades que antes hacía. Entonces, importante que podamos interactuar mucho más entre todos sobre este tema. Sabemos que es un tema que es quizás un poco más neurológico, que no es muy común que lo veamos, pero también pues hemos querido presentar este tema a todos ustedes por la parte del acompañamiento, de la psicoeducación, que es importante que la familia reciba, como también la propia persona. Cuando nosotros no estamos exentos de padecer enfermedades, algunos las pueden padecer, otros quizás en el momento no, pero la relación con la enfermedad y el grado de conciencia sobre los ciclos de la enfermedad y sobre los síntomas que se van presentando marca mucho la diferencia en cómo se enfrenta, en cómo se vive. Y nuestro interés es más acompañar desde esa parte, desde ese afrontamiento de esos síntomas, esto qué impacto puede generar a nivel emocional en la persona, pero también en la familia, en quienes hay alrededor. Entonces los queremos invitar para que nos escriban, nos hagan algún comentario sobre este tema, preguntas, dudas que tengan sobre él, para que podamos interactuar mucho más entre todos. ¿Hay alguna razón por la cual el Parkinson da más a personas adultas a partir de los 50, 60, como dicho, esta cuestión, digamos, como podríamos decir coloquialmente, el desgaste, digamos, de ciertas funciones del ser humano o no hay un específico? Sí, sí, esa pregunta es importante porque sí se ha encontrado que ocurre generalmente en población adulta, pues ya en la adultez tardía, adultez mayor, porque hay un deterioro en neuronas en algunas áreas específicas del cerebro y dentro de ello áreas que tienen que ver con la producción de dopamina. Entonces es algo que ocurre sobre todo es con la edad, principalmente con la edad, con el deterioro del cerebro. Cuando hay muerte de neuronas, entonces se deja de producir dopamina, esa sustancia química, y da como resultado el Parkinson. Eh, entonces, muchas veces, pues en sí, a nivel de prevención, la persona puede hacerse pruebas genéticas para ver si ve casos cercanos, identifica casos cercanos de familiares, podría hacerse un estudio yendo donde el médico para que allí le remita a como la ruta a seguir para que le realicen estas pruebas genéticas y ver si quizás puedan haber allí factores predisponentes que predispongan a la persona a presentar algún tipo de enfermedad como el Parkinson, pero también en el caso de las personas que no lo saben y que de un momento a otro, ya con el curso de la vida, ya en la etapa de la adultez, comienza a presentar esos síntomas, la idea es que pueda recibir un acompañamiento profesional adecuado para que en lo posible se pueda enlentecer o prolongar un poco más el deterioro, que no sea más rápido, que no sea muy rápido como tal.
Entonces es algo que se genera con la edad, por esa razón, por el deterioro cognitivo que se presenta en el cerebro, como para responder a la pregunta que haces, Humberto. Aquí hay algo que queremos presentarles, bueno, que es algo que es importante mencionar, y es que diferente es el Parkinson, la enfermedad de Parkinson, a una demencia generada por la enfermedad de Parkinson. Porque a veces hay personas que creen que una persona que tiene Parkinson ya tiene una demencia. La demencia es una condición en la cual ya hay también un deterioro cognitivo del cerebro, pero ya ha afectado mucho más la capacidad de la persona para hacer actividades de la vida diaria. Y esto tiene como unos grados a nivel de funcionalidad, que ya no puede salir sola, se le dificulta vestirse, hacer actividades que antes hacía de manera independiente, autónoma, manejar el dinero, se afecta la memoria, la capacidad para organizarse, planificarse. Ya estamos hablando en la demencia, ya hay un nivel mayor que puede generar el Parkinson como tal, perdón, el Parkinson. Entonces, al inicio se puede presentar la enfermedad, puede ser desde los 50 años, 60 años en adelante, pero la persona todavía puede hacer varias actividades, todavía es funcional. La persona como tal puede realizar varias actividades en la vida diaria. Entonces, de alguna manera, esto se los mencionamos es para que conozcan de que hay unos grados de la enfermedad, que al inicio la persona puede ser funcional, seguir con sus actividades, pero poco a poco se puede presentar un mayor deterioro y esto da lugar a algo que se conoce como demencia, como para mencionarlo en otras palabras. Pero también, bueno, quería verificar, Humberto, si se logra escuchar bien en este momento, que creo que la señal se ha estado fallando. Sí, sí. Sí se escucha, perfecto. Perfecto. Y también hay algo clave con el Parkinson, y es que no toda persona, cuando nosotros vemos que hay una persona que, por ejemplo, fácilmente mueve sus manos, sus pies de manera involuntaria, a veces se piensa, será un tic nervioso, más un tema emocional, pero cuando ya hablamos de etapa de la adultez mayor, es la vejez, podría sospecharse un poco del Parkinson, por lo que les mencionábamos de deterioro, el declive, bueno, a nivel neuronal en el cerebro, pero no todo movimiento involuntario, este tipo de movimientos, no todo es Parkinson, porque aquí también hay que diferenciarlos de otro tipo de enfermedades que pueden también generar ese tipo de movimientos, de movimientos corporales. Entonces, una de ellas se llama el trastorno neurocognitivo por cuerpos de Lewy, que esto es otra condición diferente. Y aunque quizás el nombre puede ser un poco particular, lo que interesa de este punto es que cuando una persona, antes de presentar alteraciones en el movimiento, ya desde antes estaba presentando problemas en la memoria, o que, por ejemplo, si olvidaba lo que estaba haciendo, lo que debía hacer en el día, dificultades para planificarse, para tomar decisiones, para resolver problemas, en la concentración, en la atención. Cuando esto estaba afectado antes de lo motor, no es Parkinson, no es Parkinson como tal. En el Parkinson ocurre lo contrario. Primero se afecta lo motor y ya después se dice que incluso podría ser después de un año que la persona está presentando estas dificultades a nivel motor y que muchas veces se acompaña de tratamiento farmacológico como para disminuir un poco los movimientos involuntarios o descoordinados del cuerpo. Y después de un año ya presenta dificultades a nivel cognitivo, como en la atención, en la memoria, su capacidad para resolver problemas, para organizarse en sus actividades. Ahí ya sí se puede hablar de un Parkinson. También como para distinguirlo, porque no todo movimiento de este tipo es Parkinson como tal, que es lo que a veces podríamos llegar a pensar.
Y también hay algo que es diferente y es el parkinsonismo, que es diferente a la enfermedad de Parkinson. Y aquí esto incluso le podría ocurrir a personas más jóvenes, donde también se producen este tipo de movimientos descoordinados, involuntarios, pero el parkinsonismo son estos movimientos que pueden ocurrir en el Parkinson como tal, pero principalmente, alguna característica muy clave es que puede darse a otros factores externos y no necesariamente a un deterioro a nivel de las neuronas o muerte neuronal, declive que ocurre en la adultez, en la etapa adulta, sino que puede generarse este tipo de movimientos por consumo de medicamentos, ya más por factores farmacológicos o porque la persona antes tuvo un infarto cerebral, un derrame, un accidente cerebrovascular y le generó ya después este tipo de movimientos. O, por ejemplo, una infección, la meningitis, una infección en las meninges, en las capas que cubren el cerebro, VIH. Cuando ya hay otros factores externos que pueden estar generando este tipo de movimientos, no es Parkinson necesariamente, sino Parkinsonismo, que es algo diferente. Pues la idea no es saber muy bien como la definición, las diferencias en los conceptos o aprenderse en los nombres, pero sí saber de que si hay cuadros o enfermedades que son diferentes y que a veces puede parecer como si fuera lo mismo, como para que ustedes también conozcan acerca de ello. Ahora entonces vamos a pasar ya a la parte más de qué hacer entonces en estos casos, qué se podría hacer cuando esto ocurre. Y ahí sí queremos aprovechar para responder a preguntas o comentarios que ustedes tengan, que nos quieran hacer. Por ejemplo, si han conocido a alguien que le haya diagnosticado Parkinson, enfermedad de Parkinson, y cómo le han visto, cómo ha sido la interacción con la familia, su capacidad también para seguir haciendo actividades que antes hacía como a nivel laboral para desenvolverse en este ámbito, o si lo han vivido personalmente. Alice. Entonces también aprovechar para hacerlo. Sí, Humberto. Sí, acá tú dices, no existe cura para la enfermedad, ¿no es cierto? Y es una enfermedad degenerativa que va a ir avanzando. En términos coloquiales podríamos decir que la persona va a ir empeorando, es como otras enfermedades de neurodesarrollo. Estoy estando aquí con los psicólogos contigo. Exacto, es correcto. Así es, Humberto. Sí, generalmente con las demencias o los trastornos neurocognitivos, ya cuando hay un deterioro cerebral que ocurre con la vejez, eh, pues en sí el tratamiento consiste ya quizás la finalidad no será curar a la persona, pero sí que los síntomas vayan disminuyendo, se vayan presentando con menos frecuencia, no sean tan, no se presenten de una forma tan fuerte como en algunos casos, y que si puede haber un deterioro, se tarde mucho más en presentar, no que sea algo pronto, rápido. Cuando no hay un tratamiento. Entonces, por eso es clave esta parte como del curso, de los síntomas, de que la persona podría hacer muchas actividades aún si tiene un adecuado acompañamiento y si trabaja en la intervención en el momento de una manera adecuada, podría ayudarle a que logre disminuir con el paso del tiempo en sí, logren disminuir más los síntomas como tal. Sí. Alex, acá pregunta, dice, en algún momento de mi historia, ahí me escuchas bien, ¿no? Sí. Con alguna persona con Parkinson y Alzheimer, en el cual ya no lograba hacer nada por sí misma. Al enfrentarme a su cuidado, no dejé de sentirme bloqueado sin saber cómo poder ayudarla, cómo ayudarle sin que se sienta inútil. ¿Cuál sería una técnica de poder afrontar con mayor tranquilidad este tipo de encuentros? Y si está la responsabilidad de cuidarle, ¿cómo poder tener en cuenta sus emociones? Bien, muy bien. Sandra, muchas gracias por tu pregunta y comentario.
muy claro y apropiado para este tema. Bueno, en sí, básicamente cuando hay personas que tienen casos cercanos, ya desde los cuidadores, vienen varias dudas de cómo acompañarle, cuál será la finalidad. Si yo intento hablarle, esa persona quizás no va a hacer lo que yo le indico 100%. En algunos casos sí es posible de que esa persona logre establecer algunos cambios. ¿Qué es lo primero? Lo primero es que sí se va a requerir de un tratamiento farmacológico, de que esté tomando medicación. Entonces, lo primero como cuidadores es hacer seguimiento de la medicación, del tratamiento, sea por neurología, por psiquiatría, por el profesional que le esté acompañando, los profesionales que le estén acompañando, que le hayan recetado medicación, y que se vaya desde el seguimiento, además de que haya una continuidad, una constancia en tomarlos, que se vaya hablando acerca de esos síntomas, qué tanto ha mejorado la persona con el medicamento o no. Y por ejemplo, ya desde el componente emocional, también qué tanto los medicamentos le están ayudando en ese aspecto a nivel emocional, qué tanto le están ayudando. Desde allí, desde la parte farmacológica, entonces también desde el espacio, desde el entorno. A veces quizás no se trata de decirle y hablarle desde la palabra, sino organizar el espacio de manera de que sea más fácil para ellos hacer algunas actividades. Entonces, de mirar si puede alcanzar ciertos objetos, si puede, logra ponerse de pie, dependiendo del estado de la persona, revisar qué puede hacer y qué no está a su alcance hacer. Y sobre todo, estimular o potenciar lo que sí puede hacer. Si, por ejemplo, la persona se ve más afectado lo motor, de que no logra moverse, alcanzar objetos, hacer actividades como, por ejemplo, pintar, escribir, entonces buscar ayudas externas, que se llaman también estrategias de compensación. Si, por ejemplo, la persona puede comunicarse desde la palabra, a través de audios, o escuchar información, o desde apoyos visuales con imágenes, es intentar explorar la creatividad o potenciar mucho más la creatividad dependiendo de la realidad de la persona. Es cierto que muchas veces los factores emocionales se convierten en algo que genera dudas en el caso pues en cada caso, y para ello, muchas veces sí se recomienda que el cuidador pueda recibir un acompañamiento profesional si tiene dudas, si ve que se le dificulta la parte de comprender los ciclos emocionales de la persona. Por ejemplo, en el Parkinson ya vemos de que no solamente afecta lo motor, sino que en algunos casos se presentan síntomas comportamentales o emocionales, y no es porque la persona en sí quiera sentirse así, sino que también son efectos del funcionamiento cerebral, a nivel bioquímico, cómo se encuentra el cerebro. Entonces, seguir conociendo más acerca de las causas y de los ciclos emocionales de la persona le ayudaría a que logre, de alguna manera, hacer actividades que le puedan ayudar a regularlo más. Si a veces consiste en hablarle de manera directa o no apropiarse y tomarse a personal todo lo que la persona diga, porque ya se entiende un poco los ciclos que está teniendo. Cuando está de esta manera, por ejemplo, que está sintiéndose un poco depresiva, melancólica, ¿qué le podría servir? Desde ahí, y hay varias estrategias y terapias. Por ejemplo, dependiendo del caso, hay una que se utiliza mucho más para el Alzheimer, no tanto en Parkinson, pero también podría aplicarse para personas que tengan Parkinson y que esté afectada la memoria, como por ejemplo el uso de fotografías. Esta terapia se llama la terapia de reminiscencia. Utilizar fotografías, imágenes del pasado, que cuente historias de qué ocurrió en cuando se tomó esa fotografía, en qué lugar estaban, recordar etapas de la vida en el pasado que hacía la persona, ponerle a escuchar, permitirle escuchar canciones que antes le gustaban y le agradaban, porque eso ayuda a que el cerebro conecte con emociones positivas o agradables, y esto le ayudaría un poco más en el estado de ánimo, sobre todo en casos depresivos. Y asimismo, con casos de ansiedad también pueden haber diferentes actividades que se pueden utilizar. Sin embargo, lo que es clave aquí es que se utilice la creatividad para lograr acompañar a la persona, adecuar el ambiente, que sea un ambiente que sea un poco más tranquilo para la persona,
pero que si no se han logrado encontrar estrategias, ahí sí ya buscar un acompañamiento profesional, incluso también por psicología podría ser, donde se puede dedicar tiempo a saber más acerca de los síntomas y explicarle a la familia cómo acompañar a la persona ya desde las necesidades individuales o propias. Es también una estrategia como para este comentario o pregunta que nos hace Sandra, como para responder a ello. Así es. Bueno, vamos a hablar de otras recomendaciones también. Si algunas personas nos quieren hacer más preguntas en sí para que podamos irlas resolviendo antes de finalizar el programa. Algo que se recomienda mucho en personas que pueden tener predisposición al Parkinson por ya temas familiares, que quizás hay casos cercanos a nivel familiar, o si también lo presenta, es intentar en lo posible hacer ejercicio aeróbico, un ejercicio completo que le ayude sobre todo a estimular la movilidad corporal, las articulaciones, el movimiento controlado, hacer gimnasia, ejercicios donde la persona tenga que controlar su cuerpo y coordinarlo constantemente, ayuda mucho a que áreas del cerebro estén más activas, las conexiones neuronales estén más activas, especialmente en áreas que tienen que ver con la movilidad corporal. También la alimentación va a ser clave, que haya una buena alimentación en la persona, le ayudaría mucho a que también de alguna manera tenga la suficiente energía para seguirse desempeñando, desenvolviendo en las tareas o actividades de la vida diaria, todo lo que tenga que ver con hábitos de vida saludable y dentro de ellos se encuentra, además de la alimentación, también se encuentra la salud mental, emocional, espiritual, que la persona busque de alguna manera resignificar su enfermedad si es posible, o ser mucho más consciente de sus síntomas, de sus ciclos, de lo que podría ocurrir a futuro, pero también de lo que puede hacer en el presente, o también para la familia, de saber mucho más acerca de lo que ocurre en este tipo de casos. Y todo lo que tenga que ver con hábitos de vida saludable va a ser algo muy recomendable para las personas que tienen este tipo de diagnóstico. También sí va a ser importante ya en pacientes con Parkinson, en personas que tienen Parkinson, en sí el tratamiento por neurología, porque aquí se puede hacer un seguimiento acerca de los síntomas, como también el neurólogo es quien se encarga de diagnosticar, de dar este diagnóstico, si la persona tiene Parkinson o no, o es más una condición que se deriva de algo que le ha ocurrido a la persona en particular y no es necesariamente Parkinson, ayudaría también a descartar esta parte o a comprobarla desde algunas pruebas que se requieren para ello. También la terapia ocupacional va a servir para la parte de utilizar objetos, hacer actividades manuales que la persona quizás hacía, o el sentarse, levantarse. La terapia se centra mucho en esta parte de que la persona en medio de su dificultad logre realizar ciertos movimientos que le permitan seguir siendo en lo posible autónoma para hacer actividades. También por neuropsicología más desde el componente cognitivo, cuando ya se ha afectado más la memoria, la concentración o la atención, la capacidad también para organizarse, para hacer actividades. Y pueden haber otro tipo de profesionales que acompañen ya dependiendo de la necesidad de la persona, como también el psicólogo, psicología, desde el componente emocional, hacer seguimiento, pero también acompañamiento a la familia para las preguntas o necesidades que van surgiendo con la persona. Entonces vemos que hay varias estrategias que se pueden utilizar, pero que ya va a ser clave es identificar o llegar a las necesidades de cada caso, de cada uno en particular. Ale, tengo una pregunta, ¿me escuchas? Sí, sí se escucha. No sé si hablaste de como uno de los síntomas que a las personas, uno de los síntomas físicos que les
les tiembla la mano. Obviamente no a todos los que les tiembla la mano pues tienen Parkinson, pero digamos, no sé si podría estar un poquito en eso y en otros síntomas que yo tengo, pues una mamá, un papá, un tío, qué síntomas, no llevarme pues a mí a diagnosticarme, porque no, para eso hay profesionales, ¿no es cierto? Pero sí que me podrían indicar que sería bueno y etcétera. Ok, bien. Bueno, sí, esa es una pregunta importante porque si no todo movimiento corporal o involuntario es Parkinson, entonces si encontramos a alguien cercano que le esté presentando, lo que hay que revisar es, pues esto sí ya se va a diagnosticar mucho más con un acompañamiento profesional, entonces sí pedirle o recomendarle que acuda a consulta, principalmente por medicina general, para que allí ya lo remitan a donde sea necesario, eh, pero de alguna manera, si va a ser clave, primero la edad en que la persona está presentando este tipo de movimientos, por ejemplo, en las manos, en los pies, o también un enlentecimiento motor, como lo hablábamos, que no solamente en el Parkinson ocurre de que sean movimientos rápidos, repetitivos, sino que también puede haber un enlentecimiento motor. De hecho, es uno de los síntomas que más ocurre, de que hayan movimientos lentos en la persona. Y la edad, además de la edad, también si además del factor motor hay otro tipo de dificultades, ya sea a nivel emocional o ya sea en la memoria, que ya no logra recordar información que antes sí recordaba. Eh, Cuando ya se detecta que este tipo de dificultades se está presentando, en sí va a ser importante que haya este tipo de valoraciones a nivel profesional. Depende mucho, en otras palabras, de el momento del ciclo vital en que se está presentando. Si además de ello hay otro tipo de síntomas que la persona ha estado teniendo. Y también la evolución, qué tanto esto ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Porque en el caso del Parkinson, por ejemplo, lo cognitivo no se ve muy afectado al principio, solamente lo motor. Sobre todo en el primer año, es más lo motor, ocurre más en el Parkinson, diferente a otro tipo de enfermedades como les nombraba una que se llama el trastorno, bueno, la enfermedad por cuerpos de Lewy, que ahí se afecta mucho lo cognitivo y lo motor y de hecho los síntomas van empeorando muy rápido, en cambio en el Parkinson pueden ser mucho más lentos en el tiempo. Entonces hay que tener en cuenta estos factores, pero sí lo que va a ser clave es que haya una valoración profesional para lograr descartar si hay un Parkinson o no. Muy bien, excelente, Ali. ¿Tienes alguna otra recomendación más? Bien. Bueno, básicamente se trata de esto, de que pueden haber muchas causas por las cuales una persona esté presentando movimientos involuntarios y que sí va a ser clave que desde el primer momento en que vean o desde el momento en que logren detectar estas dificultades, vayan y consulten. Mientras más rápida sea la atención, mucho mejor, porque más se va a lograr establecer un tratamiento para la persona, que si ya se hace en momentos más avanzados de la enfermedad, puede haber una mayor dificultad para que disminuyan los síntomas. Entonces, mientras más rápido se logre recibir el acompañamiento, mucho mejor. Es como esa la última recomendación que podría compartirles. Bueno, una cosa que sería importante, aprovechando que tú ya terminaste tu maestría de neuropsicología, estamos esperando los grados, o sea, acabaste todo y enteraste. ¿Nos explicas un poquito? Porque normalmente tú en el centro del que has estado haciendo atenciones clínicas con niños, con personas de la tercera edad, con adolescentes, pero también ahora ya vas a ir pudiendo poco a poco desplegándote como neuropsicóloga, porque no nos explicas un poquito eso, la diferencia entre la psicología clínica, la neuropsicología o también la integración, porque tú también lo vas integrando, lo vas integrando también, ¿no?
Así es. Bueno, la diferencia entre la psicología y la neuropsicología es que la neuropsicología es una hija de la psicología y de la neurología como tal. Aquí en sí logramos estudiar o conocer mucho más o comprender el comportamiento de la persona, pero ya teniendo en cuenta un poco más del componente biológico, ya lograr también considerar cómo está el cerebro, por ejemplo, cómo está funcionando el cerebro. Y por eso, en sí, la neuropsicología se ocupa de acompañar casos desde la infancia, cuando la persona o el niño presenta dificultades en su neurodesarrollo, por ejemplo, en el desarrollo del lenguaje, a nivel motor, también en su capacidad para aprender, sobre todo cuando ya está en el colegio, que se van viendo dificultades para concentrarse, para controlar los impulsos y esto afecta mucho su rendimiento académico. O cuando, por ejemplo, no logra leer porque se le mueven las letras, gira las letras o escribe y tiene dificultades para escribir, gira las letras, se le dificulta el cálculo numérico. Pueden ser condiciones del desarrollo del cerebro, desarrollo cerebral, que para ello existen casos, bueno, se habla ya de un trastorno por déficit de atención, hiperactividad o la discapacidad intelectual, que antes se nombraba como un retraso mental, se puede diagnosticar desde la neuropsicología. También trastornos del aprendizaje, si la persona tiene una dislexia, discalculia, disgrafia, que se le dificulta aprender a escribir en el caso de los niños, nosotros nos encargamos de hacer ese tipo de evaluaciones y de diagnósticos los podemos realizar y ya en la etapa adulta, en etapas adultas, podemos acompañar casos, por ejemplo, de personas que han recibido algún tipo de trauma o golpe en la cabeza, un trauma craneoencefálico, y saber esto que tanto ha afectado su memoria, la atención, el lenguaje, la capacidad para hacer actividades manuales o motoras. Todo esto lo valoramos desde neuropsicología. Y también, ya en etapas adultas, hay otro tipo de síndromes neuropsicológicos, pero también dentro de ellos entran estos temas que hemos estado presentando en Aló Psicólogo, que yo les he estado compartiendo, como el Alzheimer, el Parkinson. También hacemos valoraciones de los efectos cuando una persona ha sufrido un derrame cerebral o un infarto cerebral, un accidente cerebrovascular, cómo se encuentra en la atención, en la memoria. Es como que pueden haber situaciones en el cerebro, sea por la edad o sea por accidentes, sea por el desarrollo, que pueden afectar mucho más a la persona a nivel cognitivo, es decir, en la concentración, en la memoria, en la capacidad para resolver problemas, organizarse, en el lenguaje, a nivel motor, y todo esto se valora desde la neuropsicología. Eh, ya desde la psicología se va a acompañar mucho en la conciencia de enfermedad, pero también a nivel emocional, cómo se encuentra la persona, la familia, todo lo que hay detrás. En sí ya de las actividades que la persona hace a diario, esto que tanto le genera pues a nivel emocional un bienestar a la persona o no. Entonces es como algo que les podría compartir sobre la neuropsicología y la psicología como tal para diferenciarlos. Y son complementos a nivel multidisciplinario, es un complemento de la psicología como tal, la neuropsicología. Desde allí se hace evaluaciones, pero también se pueden hacer ya las terapias como tal, ya el tratamiento, que se nombra estimulación cognitiva o rehabilitación neuropsicológica, ya dependiendo de la necesidad que la persona tiene o de la impresión diagnóstica que se encontró o lo que le puede estar ocurriendo, también nos encargamos de hacer el tratamiento, de establecer ese tratamiento para la persona para que en lo posible logre mejorar en el desempeño de esas funciones cognitivas que quizás estaban más afectadas, dependiendo del caso. Muy bien, Andy, muchas gracias. No sé si podemos poner ahí tus datos por si alguien está interesado, porque esto es en vivo, digamos, pero también después se reproduce, ¿no? Bueno, a Ali le doy como saben los amigos que nos siguen, ella es psicóloga del Centro RT,
que también ahí está su correo a través de la página web. Y también voy a dar el teléfono y a ver si Viviana también nos escribe ahí en el chat. Más 57 312 886 5916. ¿No? Ese es el teléfono del centro del T. Más 57 312 886 5916 para que consulte con la doctora Ali Bedoya, niños, adolescentes, adultos, cualquier tema de psicología. Invitamos pues, a otros programas, aunque vemos que también vas a comenzar a elaborar información sobre esto para poder ayudar más a las personas. Muchas gracias, Alice. Feliz noche. Gracias a ti, Humberto. Saludo para todos y bueno, que Dios los bendiga y muchas gracias también por habernos acompañado en el programa. Muy bien. Un abrazo. Chao. Cuídate. Chao.